Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jerónimo de Carmen. Hoy no vengo a enseñaros ninguna canción. ¿Cómo? ¿Que enseñas canciones? Sí, claro, soy del canal de YouTube de Rock and Play Daniel y Jerónimo y yo estamos haciendo una serie de cooperaciones, así que es posible que me hayáis visto en uno de los vídeos de Jerónimo enseñándoos una canción. Y si no me habéis visto, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ir a buscarme para aprender a tocar esa canción que era muy bonita, os la recomiendo de verdad. Como os decía, he venido a nominar a Jerónimo porque tiene más de 100.000 suscriptores y no tiene hecho el tag del guitarrista. Para todos aquellos que no sepáis lo que es el tag del guitarrista, son una serie de preguntas un poquito más personales sobre su trayectoria, sobre las cosas que le han gustado, sobre la primera canción que ha tocado, bla bla bla. Así que no os perdáis este vídeo porque le toca soltar la guitarra y hablar cara a cara con vosotros para que le conozcáis un poquito mejor. Yo aquí dejo el reto, me piro. Y nada, como os digo en mi canal, no olvidéis ser felices, que es lo único que os vais a llevar en esta vida. Os dejo con las preguntas del maestro. Bueno, pues como ya habéis escuchado a mi gran amigo Daniel de Rock and Play, pues me ha tocado y voy a responder a las preguntas del tag del guitarrista. Vamos con la primera. ¿A qué edad empezaste a tocar la guitarra? Bueno, pues realmente la guitarra la cogí con 4 o 5 años. Que me acuerdo que estaba por ahí mi hermano Manolo, estaba distraído y le cogí la guitarra sin que se enterara y empecé a tocar ahí un poquito así con la guitarra. Me acuerdo que me la ponía, en vez de ponerla normal así, me la ponía así, porque como era tan grande pues no podía agarrarla bien, entonces me ponía a tocarla así y los dedos poniéndola así como si fuera piano. Y me daba mucha risa porque, bueno, mi hermano se reía mucho de eso porque le hacía mucha gracia. ¿Por qué decidiste tocar la guitarra? Bueno, pues precisamente por eso decidí tocar la guitarra, porque yo veía a mi hermano, siempre estaba practicando, estaba estudiando. Me acuerdo que por esa época su maestro era Pepe Justicia de Jaén, flamenco. Al verlo a él, pues... Y lo que escuchaba, se ponía a escuchar a Camarón, a Paco de Lucía y a todos estos monstruos. Entonces pues yo pensaba, esto me gusta a mí, esta música me gusta mucho, precisamente por eso. Y luego mi abuelo también, Ángel, se hacía sus cantes y quieras que no te influía para que si de esa música está muy bien, ¿no? Y esa música me llama mucho la atención. ¿Cuál fue la primera canción que aprendiste? Pues... os lo creáis o no, la primera que me encabezoné para intentar aprenderla fue una de los Deep Purple, la de tan 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 tan. Esa fue la primera que, porque también escuchaba eso en mi casa, ¿no? Ese tipo de música, y a Scorpions y a Michael Jackson, o sea, los vecinos decían que yo, el niño, que yo estaba un poco chalado. Porque me acuerdo que decían, ¿cómo se pone el niño a escuchar a Camarón, a Paco de Lucía y luego se pone a Beethoven, a Mozart y luego cambia a Scorpion y luego se pone a Deep Purple y luego se pone a Michael Jackson y luego se... Dice, este niño no... tiene unos cambios muy raros, ¿no? Le decían a mis padres y yo, pues, se reían mucho mis padres de eso, ¿no? Porque realmente no estaba solo con un tipo de música específico, ¿no? ¿Cuál es la canción más reciente que he aprendido? Fue el tema de Las bulerías tan bonitas de Antonio Rey, Alma, y la verdad me gustaron mucho y creo que de hecho la subí al canal. ¿Cómo aprendí a tocar la guitarra? Pues empecé yo solo, pues con mi hermano que me estaba ahí, mi hermano Manolo, que me daba un poquillo de palo, así no, así sí, así no, así sí. Empecé con él, luego empecé en Granada con algunos maestros, José Carlos Zárate, Miguel Ochando. Bueno, empecé antes que con ellos con Francisco Manuel Díaz, que él me empezó a encaminar también bastante. Y luego ya pues me fui a Madrid con mi padrino Enrique de Melchor y con mi actual maestro también, que es Rafael Morales. Y varios más por ahí que se han cruzado en el camino, pero los más relevantes y significativos para mí han sido esos. ¿Cuál es la canción más difícil que he tocado? Es que hay muchas, pero sobre todo las de Paco de Lucía son complicadas
y el maestro, aprender del maestro y hacer cosas del maestro, pues siempre hay poquitas cosas que sean fáciles de tocar, la verdad. De Paco Lucía, el principal, de Vicente Amigo, de Antonio Rey también, de Diego del Morao, pues son guitarristas muy buenos, Gerardo Núñez, es que muchísimo, ¿para qué os digo? Pero principalmente del maestro Paco Lucía y Vicente Amigo, que son mis guías en la guitarra flamenca. ¿Quién es tu ídolo en la guitarra? Pues está claro, mi ídolo en la guitarra ha sido Paco y se sigue viendo, y todo lo que ha hecho Paco no caduca, nunca. De hecho, te pones a escuchar un disco de Siriao, Siroco o alguno de ellos, y a día de hoy, con los años que tienen ya, y parece que es música actual. Entonces, Paco es el genio de todos los tiempos de la guitarra flamenca para mí, y cómo no, hoy en vida, el genio de Vicente Amigo. Vicente Amigo es no la sucesión, yo no diría la sucesión de Paco, porque Vicente Amigo tiene su sello personal y es otro genio. Entonces, Vicente Amigo, hoy día. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Pues mi primera guitarra pues se la compré a Francisco Manuel Díaz, allí en Granada, una guitarra de estudio, y que ya no la conservo, pero bueno, porque fue hace muchísimos años. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? ¿Tocas actualmente en alguna banda? Pues sí, ahora hago muchas participaciones con artistas aquí en Latinoamérica, en México. Cuando viene Diego El Cigala, pues también me llama para hacer cosillas con él. Pero de planta fija, banda actual, que llevo ya 9 años con ella, es con todos los músicos de La Reina y la Señora Ana Gabriel, que la verdad que es una artista buenísima. Yo flipo con ella. Hay veces que la ves que a lo mejor está cansada o está con gripe o lo que sea, y sale al escenario y parece que no tiene nada. Eso son una de las cosas que admiro de ella, de que da todo por su público, y luego aparte como persona es igual o más grande que como artista. Y también pues otro artista con el que llevo menos tiempo pero que se ha portado genial conmigo es con Carlos Rivera, y la banda de todos los músicos, que son buenísimos también. El comportamiento conmigo también, el trato es como de un amigo, la verdad, y eso poco se ve en este tipo de artistas que están en el primer nivel. ¿Cuál es la canción que no te gusta tocar? Pues no me regañéis, pero la verdad, cuando me piden tocar la del toro enamorado de la luna y esas cosas, pues me traen por la calle de la amargura, la verdad. No tengo nada en contra de esa canción, pero no me gusta. Y sé que es famosísima mundialmente. No me gusta, y si la puedo evitar, la evito. Ahora, si me piden tocarla, pues la toco, porque no estoy negado a nada. Pero que no me guste tocar, esa es una, la verdad. ¿Cuántas guitarras tienes? Pues tengo ahora 3 guitarras flamencas, una de Palo Santo, otra de Sicomoro, o de Saperi creo que es, sí. Otra de Palo Santo, y la de que toco en los conciertos con Ana y con Carlos. ¿Cuál es la canción que más te gusta tocar? Pues la canción que más me gusta tocar realmente es la que más me piden, que es Entre dos aguas, de Paco. ¿Das clases o recibes clases? Pues mira, sí, doy clases, pero no particulares, la verdad, por falta de tiempo. Por eso hice lo del curso de guitarra flamenca que tengo subido online, que la verdad está yendo muy bien, y estoy muy agradecido con todos los que lo tienen ya, porque a la gente le está gustando muchísimo. Y recibo clases, claro que recibo clases de mi maestro hoy en día, que llevo ya muchos años también, aparte de con Enrique de Melchor, que en paz descanse, pues con Rafael Morales, que me pone cosas de vez en cuando que le pido de técnicas nuevas o diferentes de hoy día, que uno no sepa. Pues entonces todas esas dudas pues me las resuelve mi maestro Rafael Morales. ¿Qué sientes al tocar? Siento que me hago realizado. O sea, es la felicidad, el amor, es la tristeza, el reivindicarte, es según la situación actual que tengas en el momento, si estás triste, si estás alegre, todo eso es lo que siento al tocar. Os puedo decir, por ejemplo, que los directos que hice
pues estuve muy incómodo. No por vosotros, estaba encantado de estar con vosotros. Estaba muy incómodo porque en vez de estar pendiente del instrumento solo, como cuando voy a tocar con Ana o con Carlos o con Sigala o con quien me digas, que vas y estás pendiente solo de tu instrumento y estás tranquilo, entre comillas, porque siempre tienes la adrenalina y el miedo al escenario, ¿no? A mí nunca se me quita el miedo al escenario, nunca. No de que te vaya a salir mal, sino ese miedo de querer dar lo mejor para que la gente disfrute, ¿no? Y le transmitas para que se sienta bien, ¿no? Que para eso van a los conciertos. La realidad es esa, que estar pendiente de 1000 cosas a la vez no te concentras en tocar bien el instrumento. ¿Por qué alguien debería tocar la guitarra? Te transporta, te sientes realizado porque realmente estás transmitiendo lo que estás sintiendo o que te nace de aquí. Porque si no te nace, la verdad, y no tienes esa propuesta de ponerte a tocar la guitarra, pero si tienes ese gusanillo, a mí me gustaría tocar eso, a mí me gustaría tocar esa canción, a mí me gustaría tocar aquella. ¿Por qué no puedo tocar eso? Yo también puedo hacerlo. Todo ese tipo de cosas y de inquietudes son claves para que uno pueda y deba por lo menos intentar tocar la guitarra. Y la última pregunta, la 16, ¿a quién nominas? Pues nomino a Pau Hermosín, que tiene un canal estupendo, está genial. Además, con lo joven que es una excelente guitarrista y todos los arreglos que hace y de los covers que hace son geniales, la verdad. Y su canal me encanta. Entonces nomino a Pau Hermosín.